Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que le acompañaban. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de San Marcos, el segundo evangelista, primero Mateo, después Marcos, después Lucas y finalmente Juan, como aparece en el Nuevo Testamento, pero el primero en el orden temporal, y se cree que también es la fuente de la que proceden los otros dos evangelios, es decir, de Mateo y de Lucas, porque es el evangelio más antiguo, y también es San Marcos el hijo espiritual, el acompañante, el también, podríamos decir, secretario, amanuense, el que escribía en nombre de San Pedro. Entonces, probablemente, como se ha dicho también en los estudios bíblicos, este evangelista, San Marcos, estaba apuntando no solamente testimonios de la vida de Jesús, de él mismo, ¿no es cierto?, que él fue recopilando o tuvo una propia experiencia, sino también él eh, está reflejando la experiencia de San Pedro, el primer papa. Entonces es maravilloso pensar que el Evangelio de San Marcos es, por así decir, el Evangelio del primer sumo pontífice, cuando Dios, Jesucristo, ¿no es cierto?, manda a sus discípulos, como dice el Evangelio de hoy, tomado justamente en San Marcos, capítulo 16, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia, prediquen el Evangelio en todas partes y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, el primero que cumple esto es justamente Pedro, el primero de los apóstoles, el jefe de los apóstoles, el representante de Cristo en la tierra. Qué preciosa la misión de San Marcos. Estamos llamados nosotros a evangelizar, igual que los apóstoles. Evangelizar es comunicar el Evangelio. Y San Marcos es precisamente el Evangelio. Es el instrumento que Dios utilizó para comunicar esta buena noticia, que es el Evangelio que está contenido en San Marcos. Y eso significa Evangelio, buena noticia. Evidentemente que evangelizar no es, como dicen muchos, una actividad proselitista, es decir, atraer personas para nuestra iglesia a fin de manipularlos o de quitarles dinero o de simplemente decir queremos tener más miembros en una secta, por ejemplo. Eso sería proselitismo. Pero la tarea del cristiano principalmente es evangelizar. Es evangelizar. No podemos decir que evangelizar sea proselitismo porque sería un absurdo. La primera misión que tenemos los cristianos, todos, desde el primer bautizado hasta el Papa, es justamente esta: anunciar la buena noticia. Mostrar que Cristo es camino, verdad y vida, que murió y resucitó por nosotros, como se contiene en los evangelios, que es justamente el camino, el puente hacia la vida eterna, hacia la salvación, hacia la verdadera alegría de vivir en Dios, hacia la santidad, hacia la liberación de nuestro mal, de nuestro pecado, de la muerte eterna. Es una gran noticia, una bellísima noticia. Claro que esto contiene también, como camino a recorrer, los mandamientos de Dios y una serie de exigencias y tomar la cruz. Pero es una muy buena noticia mostrar a Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, el amor inmenso de Cristo y de María Santísima y de la Iglesia por nosotros. Y que nosotros podemos formar parte de esta historia sagrada siendo miembros activos de la Iglesia. Por eso también hay signos que acompañan a los evangelizadores, como dice, ¿no? Hoy día el Evangelio. Como por ejemplo arrojar los demonios en nombre de Jesús, hablar nuevas lenguas
y curar enfermos en nombre de Jesús, inclusive estar protegido de venenos y otras pestes. Qué maravilla poder hacer esto como un signo precioso de que estamos diciendo una verdad que es creíble, que es eterna, que es absoluta. Cristo es camino, verdad y vida, y estos signos que acompañan a los que evangelizan son la marca registrada de que verdaderamente es una doctrina cierta. Pero a la vez, estos signos son una muestra de cómo Dios nos ama. Porque la gente que sufre de demonios, de enfermedades, de peste, etc., y son curadas, son sanadas, están recibiendo la misericordia de Dios. Y sobre todo las personas que están en la angustia, en el sinsentido, en el vacío existencial de no encontrar un destino en su vida, reciben entonces esta buena noticia. Sí, tenemos esperanza. Hay también un camino, una puerta que a todos se nos abre hacia la santidad, hacia la alegría, hacia la paz, hacia el cielo, hacia la vida eterna. Y Dios nos ha pensado con un amor infinito y nos quiere dar una tarea, una misión también en este mundo. A todos nosotros nos ama, quiere que seamos sus hijos, quiere que seamos también sus discípulos misioneros y continuemos evangelizando como los apóstoles, por cierto, como San Marcos, a quien hoy celebramos.